Nos vamos a Suiza, a Lake Caribana. Es mi primera vez viajando a Europa, entonces estoy bastante emocionado. Es la tercera parada, supongo, del Chi World Tour. Va a estar increíble y voy a tener tiempo de visitar un buen de cosas porque llego como una semana antes y voy a estar como semana y media. Va a estar muy chido, estoy muy emocionado de este viajecito. Llegó el momento de dar un buen intro con el microfonito. Estoy en Suiza, en Ginebra, y no puedo creer que estoy aquí gracias a jugar Smash, de verdad. Que todas las oportunidades que se me presentan por jugar Smash son increíbles y estoy infinitamente agradecido de ellas. Estoy aquí por el Caribana, que es un torneo invitacional de 32 personas, que está como el mayor talento europeo. Está Glutoni, está Siski, Andrés, Raflo, Leon, Mr. R, que por cierto Mr. R es como mi jugador favorito de la infancia, por así decirlo. ¿Cómo puedo decir por la infancia? Aquí los esports en Suiza no son tan grandes, entonces es como muy importante este torneo porque hay mucho invitado como internacionales. Estoy muy feliz de estar aquí y he estado visitando bastante, de verdad que Ginebra es un lugar muy bonito. Y pues nada, ya verán. Hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube. Es hora de que tú bloguees, Leo. Hora de que yo blogueo, a ver Sí. qué blogueo. Miren amiguitos, aquí estamos en el Caribana. Aquí están todos los sucios jugadores de aquí. Aquí ves al Ciscoso, todo guapo, ¿no? Eres la verga, Siski. Aquí tenemos a Andrés también. Fortnite. Me encantó el Fornito. Mi bracket está, bueno, soy Seed 3. Tengo a Enki primero, que es Main Pikachu de Francia. Después a Imas, que es el Joker de Saudi. Después tengo a Leon, que es la Lucina de Francia. Ya llegó a Winner Semis contra Glutton. Estoy emocionado por este evento. Es en un festival. Las matches se juegan en el escenario, entonces va a estar super hype. Y tenemos nuestra playita. Entonces, bueno, no playita, pero es el lago, pero te puedes meter ahí. Está muy chido. La última vez que vi a Lancelot fue en el aeropuerto yendo hacia Pound, pero nunca subí el video de Pound porque me fue horrible. Pero había dicho algo muy chido en finés. Check on maailman paras palutena. Increíble, te amo. Te amo, Check. Let's go. Ahorita les enseño el escenario, pero voy a ir a comer. ¿Vamos a comer verga? Vamos a comer, coma, ¿Qué? verga. Verga, ok. O coma verga. Coma verga. Fui al semanal de Ginebra y me regalaron todo esto. ¿Por qué me ven todos? ¿Va a hacer la video reacción, Leo? Va, a ver. Primero que nada le quiero decir muchas Ay, gracias Francisco. a mi amigo Chag. Vean nomás, hasta el empaque. Gracias. Vamos. Vamos. Te cojo un poco más. Solamente tengo un comentario. Yo digo que un 8. Un 8. Un sólido, ¿no? 8. Es buena. Eh, Un sólido 8. Para mí El es un chocolate 10 de abuelita 10. sí no me joda. Cámara, suficiente video reacción. Adiós. Y más, el game plan contra Joker en realidad es relativamente sencillo. Joker todo el tiempo está buscando hacer puro whiff punish contra Palutena, pero debido a que Palutena tiene muy buenos hitboxes y Joker no tiene buenas opciones fuera de escudo, puedes mashear bastante cuando estás muy cerca de Joker. Entonces básicamente el game plan es con puro movimiento baitear y hacer que se quede en la esquina, y ahí es cuando puedes empezar a mashear algunos ataques como Nerf, Air, Backer. Y entonces las interacciones son de que le pegas un Nair en escudo, él te trata de castigar con Backer, lo escudas y entonces ya puedes hacer tu Nair y empieza tu combo. Ese set lo gané bastante sólido. Gané juego 1 parejo, el juego 2 lo gané bastante convincente con un Tristock, ambos juegos en Pokémon Stadium, y el juego 3 logra ganarme Last Hit, y en el momento en el que decide banear me decide dejar libre Yoshi Story. Entonces Palutena en Yoshi Story es muy buena, decidí tomar ventaja de eso, le gané con un two-stock muy sólido.
Ya estoy en Winners Quarters, le gané a Imas y a Enki. Estuvo bastante bien y ahorita voy contra Mr. R. Pero fun fact, Mr. Ramón era mi jugador favorito en Smash 4 cuando empecé a jugar, era como mi mayor inspiración. De hecho, cuando jugué contra él en Smash Factor, chillé. Entonces, era Smash Factor 4, tenía 13, 14 años. Pues va a estar chido, va a estar nostálgico este set, voy a hacer lo mejor que pueda. Antes de que empezáramos a jugar el set, vi en Twitter cómo hizo una encuesta de Twitter como ¿qué debería de usar contra Chad? Sheik en verdad es un matchup que me sé muy bien desde Smash 4 gracias a Javi. Y es un matchup muy fácil para Palutena porque de verdad solo tienes que buscar trades y vas a ganar todas las interacciones. Juego 1 lo empezamos en Kalos, pero era mi primera vez jugando en el main stage y hacía un calor terrible. Le gané masheando puro Nair. Es que de verdad que todo ese set solo masheé Nair. Estoy muy decepcionado de la manera en la que jugué, pero debido a que él estaba jugando Sheik me permitía hacer ese masheo de Nair, porque en verdad Sheik contra Palo es muy fácil. Juego 2, regresamos a Kalos y me gana. Y entonces ahí es cuando decido tomar el ventilador y empezar a tomar un poco de aire porque de verdad me estaba sofocando. Juego 3, no me banea Yoshi Story y es un match muy a favor mío. Acaba con un spike en 30 muy sabroso, honestamente. Y el juego 4 fue en Town and City. Igual estaba solo masheando Nair. De verdad que el Nair era mi pasión en ese match. Al final logré cerrar el set bastante bien y eso me llevó a Winner Semis. Ya estoy en Winner Semis, le gané a Mr. R. Jugué horrible, así, nada más abusé del Nair. Gracias a Dios me jugó Sheik y ese matchup está fácil. Hace demasiado calor aquí, estamos a 36 grados. Y el escenario hace demasiado calor, me estaba sofocando horrible. Say hi to YouTube. Hey, what's good? What's up, Chag fans? What's good? We're chilling. Mr. Dios. A ver qué tal me va. Voy contra Quick, a ver qué tal me va. Había estado jugando mucho con Siski el fin de semana pasado porque estuvimos juntos en Canadá, entonces tenía algo de idea de qué hacer contra Samus. Empezamos en Small Battlefield, la verdad es que empiezo muy sólido. Logro ganar el primer juego gracias a un upper muy alto, como en 70. Y el juego 2 también lo gano bastante sólido. Yo estaba aprovechando muy bien mi estado de ventaja y estaba aprovechando muy bien su estado de desventaja. En neutral me estaba dando cuenta que estaba buscando muchos uppers para leer mi salto, pero estaba jugando muy bien alrededor de eso. Y el juego 3 me lleva a Battlefield. Me counterpiqué en Battlefield porque la plataforma de arriba le beneficia mucho a Samus por el up B. Es mucho más difícil de castigar ese up B. Aparte de que el up B out of shield contra Palutena es Jesucristo, en verdad. En ese set no sé cuántos up Bs out of shield hizo, pero lo hizo muy bien porque me castigó demasiado con eso. Juego 3 me lo gana en Battlefield y en juego 4 es cuando recuerdo que Raflow me dice que Raflow le ganó muy bien a Quick en Poké. Entonces decidí llevarlo a Poké, pero oh sorpresa, los hazards de la vida real. Como estábamos en el escenario, en el main stage a 36 grados con el sol así durísimo, no se veía nada en Pokémon Stadium, nada. Entonces fue como de, se adaptó muy bien, aparte logró tomar juego 4 y ahí es cuando nos sentamos en juego 5 y es como de, ¿a dónde voy? Y fue como de, creo que en Town and City, por ser un escenario más luminoso, podré ver. Y cuando cuando lo saco del escenario no puedo ver porque se reflejaba mucho por la luz. La verdad es que en ese juego, en el juego 5, Quick tuvo toda la ventaja todo el tiempo. Tratando de sobreviví como hasta 170, pero la verdad es que Quick ya tenía ese set, me tenía en su mente y jugó muy bien. Y la verdad es que felicidades para él, tristeza para mí. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Let's go! Quick qui l'emporte! 3-2 face à Chag! No había grabado el escenario, pero este es el escenario.
hype de este torneo. It actually feels like if it was a dream. It feels, I mean, it's like Jack said. Saludos camaradas, les habla Chic del futuro aquí. Después del Caribana me enfermé, me insolé muy feo por tanto sol, evidentemente. Al final acabé quedando en quinto lugar, ganándole a Enki, Imas y Mr. R, perdiendo contra Siski y Quick, doblezamos. Fue un muy buen evento, estoy muy agradecido con Smuff por haberme dado la oportunidad de participar en el evento, de haberme invitado. Haberme dado la oportunidad de visitar Ginebra. De verdad que Ginebra es una de las ciudades más bonitas a las que he ido. Sé que lo digo seguido, pero cada vez voy a ciudades más bonitas. Entonces quiero agradecer muchísimo a toda la comunidad de Ginebra por haber sido tan chidos conmigo. Me regalaron un buen de chocolate, maestro el tío. Gracias a Crow por haber sido el mejor guía de turista. A Kimbo por haberme dado un lugar donde quedarme. A Manu por ser un dios y darme Ice Tea. Muchísimas gracias por ver el video. Esperen el siguiente video, que es en el torneo en el que estoy ahorita mismo, que es el King of Fields en París, que es parte del Chic World Tour. Los amo. Bye. A mirror, Riley Road.